Mari, ¿vos querés rendir hoy o te vas a rendir mañana? ¿Querés rendir hoy o mañana? Mañana, bueno. Uy, ¿cómo, Mari? Para. Necesito que me digas de vuelta, Mari, perdón. Sí. ¿La ubicación? Sí. ¿Voy a entrar? Perdona. Che, Micha te contestó. No, vale, que te estoy quedando. Sí, todo bien. Me dijo que sí, ¿eh? ¿Qué culiada de mano? ¿En serio? ¿Y cuándo tenemos que contarse? No acuerdo. El lápiz. ¿Es un iPod o es un teléfono? No, Lenovo. Ah, bueno, estaremos ahora, ¿tú piensas? Madre, que no le quiero y en los botellos están una cana de... No, no, si yo ayer los sufrí la empezó a comer. Bueno, papá fue entonces. Ay, Micha tiene cama. Bueno, ¿vas a ver la casa de Julio hoy? Pero es porque va a haber una situación. Ah, pero los sacas a veces ahí. Porque hoy me puse la bata, tenía la bata puesta cuando fui al cónsul. ¿Y te la pasas? Sí, después está en la balanza. Sí. ¿Ves? Lleno de cosas del lado. No te quiero tocar nada. Un montón de cosas inútiles. ¿Qué te necesitas? Me llegó mi recordatorio que ustedes no me recuerdan. Pedir la comida. ¿Clases Ateneos para los chicos? Mm. Pedir la comida por el coso. El comedor. Por el Google Forms. Si quieren les puedo decir qué va a haber en la semana. Sí. Sí. Esperen que me perdí. Ahí está. Mierda. Qué difícil es manejamos esto. ¿Copiar? Ah, ¿sabes qué? Faltó decir que la querés pedir, pero bueno, va a ser atento al lugar. Eh, al, al glaciar, Cristo Moreno. No, Cristo Moreno. Al glaciar de allá del valle. Está ahí en la ciudad. De nieve. No llegaste, no voy a estar ahí todo. Te digo para que si tienes un momento libre vayas. Porque no está la mañana ocupada. El lunes hay patas muslo con arroz primavera. ¿Este arroz? Sí, que mejor sí. Sí, igual les pongo todos. Sí, sí. Y ustedes son tres de primer año, pero una es vegetariana, así que esa no. ¿Sí? En mi cuenta como yo. Camila está sola. Y los chicos son dos. Entonces, 4, 7, 8, 9 y el 10 es coso. No sé quién es. Mentira, sí, es Julieta.
Ay, tú que eres observadora, no me viste acá en el consultorio, ¿no? No. El martes hay milanesa de cerdo con ensalada. Milanesa de cerdo. ¿Qué Sí. mal? Bondiolita. Bondiolita. O milanesa no, pero es bondiola. Es... Ah, claro, milanesa. Claro, para donde las vacas. ¿Las vacas? El miércoles carne al horno con puré chef. Estoy contento igual. Y la semana, porque no te esperando, ¿no? Y no tenemos que ver, ¿no? Es que decía la general, El jueves salpicón de atún. Ah, Ay, qué lindo. Siento que fue barato esto. Igual el atún. todo barato. Y el viernes milanesa de pollo con ensalada. Sí, sí. Siempre una proteína. Arrancamos. Bueno. Cuando vos me digas, Carly. ¿Listo? Bueno. Con este cambio, ¿no? Sí, con este. Perfecto. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Bueno. La idea de hoy, la clase en realidad estaba pensada como para que sea un poquito más adelante porque es un poco más compleja. Pasar de una primera clase de algo básico a los nuevos antibióticos puede resultar un poco más complejo que la clase anterior. Entonces hay cosas que van a captar, hay cosas que probablemente no las capten tanto, pero la idea es que ustedes después vayan, obviamente, a la bibliografía y puedan repasar y leer estos temas. ¿Sí? Así que la idea de hoy es ver nuevos antibióticos, que algunos los utilizamos, algunos no tanto, pero vamos a ver un poquito qué tenemos y cuáles serían sus indicaciones hoy en día. Esta es un poquito la agenda de hoy. Para el que no conoce, esta es una página que a mí me gusta muchísimo, que es la página de vigilancia de la resistencia antimicrobiana, que es la Red CUNET de Argentina, donde uno puede evaluar las resistencias a las diferentes bacterias que tenemos, ya sean cocos gram positivos o enterobacterias, a lo largo de un periodo de tiempo y cómo fue cambiando esa resistencia. En este caso, ellos analizaron este periodo 2013-2023. Esto es importante porque son las resistencias que tenemos nosotros de los gérmenes en Argentina. Entonces, para el Staphylococcus aureus, meticilino resistente, en este caso, verdaderamente no hubo muchos cambios en las resistencias, solamente era un gráfico como para que lo tengan en cuenta. Siempre estamos analizando periodo 2013 a 2023, pero sí es importante que vean esto. Esta es la evolución del porcentaje de los aislamientos de Staphylococcus aureus en diferentes focos. En este caso, en rojo bacteriemia, en amarillo piel y partes blandas y en verde neumonías. Y fíjense cómo a lo largo del tiempo, si uno analiza el periodo 2010 a 2013 a 2023, fueron bajando los rescates microbiológicos de SAMR. Eso sucede, o sea que tenemos mucha más SAMS ahora que SAMR y eso fue cambiando a lo largo del tiempo. Y para todos los focos fue igual, no es que algún foco se diferenció con respecto al otro. Con respecto a la SIM de vancomicina, también la mayoría tienen una SIM a banco de 1 y fíjense que muy poquitos, menos del 4%, tienen una SIM a banco de 2. Así que eso es lo que claramente tenemos que tener en cuenta, obviamente por el tema de la resistencia. Menos del 4. Menos de 4% en este momento tienen cepas con una SIM de banco de 2. Menos del 4% de todos los aislamientos de SAMR. La mayoría, casi el 70%, tienen una SIM de 1. Lo cual claramente en la eficacia terapéutica tiene mucho que ver. Resistentes a banco es imposible. 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 No hay forma de te lo tengan que informar de esa manera. Con respecto a las enterobacterias, esto sí es preocupante, es la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Empezamos a incorporar un concepto que es el de BLE, resistencia a BLE, cefalosporina de tercera y cuarta generación, a la cabeza la Acinetobacter con el 86%, pero fíjense, las Klebsiella, que están en rojo, ya el 57% son BLE, son resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Eso es peligroso. El Acinetobacter baumannii es uno de los
peores microorganismos que podemos llegar a tener habitualmente en la terapia intensiva. Lo llamativo de este gráfico es la resistencia a, por ejemplo, minociclina, que se fue adquiriendo a lo largo del tiempo. Pasamos de un 20% en el 2010 y ahora ya estamos en un 41%, es decir, se duplicó en un periodo de un año. Con respecto a las Klebsielas, son los segundos gérmenes más resistentes que tenemos. Estamos hablando de Klebsielas siempre intrahospitalarias, ¿no? No estamos hablando de las adquiridas en la comunidad, ¿no? Que habitualmente tienen un patrón de sensibilidad más conservado. En este caso, las Klebsielas del ámbito hospitalario tienen resistencias bastante importantes, pero lo que más llama la atención es la resistencia a los carbapenémicos. Ya un 35% de las Klebsielas son resistentes a meropenem e imipenem. Eso es gravísimo, que una de cada 3 Klebsielas tengan resistencia a los carbapenémicos. Como resumen, entonces, de estas resistencias críticas en este periodo, vemos entonces en el primer cuadrito las resistencias a cefalosporinas de tercera generación con el Acinetobacter baumannii a la cabeza, en segundo la Klebsiella pneumoniae, ya en un 57%, y en el segundo cuadrito que les puse en rojo son las resistencias a los carbapenémicos, obviamente la Acinetobacter baumannii a la cabeza, y en segunda instancia la Klebsiella con un 35%, gravísimo. Entonces, a partir de la pandemia, empezamos a tener un cambio en nuestro patrón microbiológico y de resistencia y empiezan a aumentar el desarrollo de algunas bacterias con mecanismos de resistencia, ¿sí? Un poco diferente a lo que veníamos teniendo antes, en este caso KPC y principalmente MBL, que son metalo-beta-lactamasas. Entonces, esto hace que claramente necesitemos nuevas opciones de tratamiento porque obviamente no estamos haciendo el uso racional como debiéramos. Esto es algo como para tenerlo en cuenta, es la clasificación de Ambler, ¿no es cierto?, de las carbapenemasas. Para el que no la conoce, se divide en clase A, clase B, clase C y clase D. Las de clase A y las de clase D son serinocarbapenemasas, las de clase B son metalo-beta-lactamasas y las de clase C son aquellas productoras de AMC. Cuando ahondamos un poquito más y lo ampliamos el gráfico, esta es una adaptación de Bush-Jacobi. Dice que las de clase A, por ejemplo, ¿sí?, son oxamino beta-lactámicos, es decir, afectan fundamentalmente a los beta-lactámicos, dentro de los cuales las más frecuentes son las KPC. Las de clase B son aquellos que afectan los carbapenémicos, ¿sí? En este caso, las más frecuentes son las metalo-beta-lactamasas, que pueden ser las IMP, las VIMP, las Nueva Delhi, esas son las más frecuentes en la Argentina. Las de clase C afectan fundamentalmente las cefalosporinas, dentro de la cual la principal enzima que se produce es la AMC. Hay otras como FOX, por ejemplo MIR, que también son conocidas, pero AMC es la más frecuente. Y dentro de las clases D afectan fundamentalmente las oxacilinas, ¿sí? Son las OXA, ¿no es cierto? OXA 123, la 23 y la 48. ¿Tá? Entonces, cada una de estas enzimas afectan un sustrato diferente y eso hay que saberlo. De la primera droga que vamos a hablar es de la ceftazidima avibactam. Este es un antibiótico bastante nuevo, es una cefalosporina de tercera generación, que la ceftazidima obviamente ya la conocen, pero acá ya tenemos un agregado de este inhibidor de beta-lactamasa no beta-lactámico, se llama avibactam. Y eso es importante, porque en el hipotético caso de que yo tenga un aislamiento a ceftazidima que sea resistente, el avibactam evita la degradación de la ceftazidima y le restaura su sensibilidad. Entonces, que un aislamiento sea resistente a ceftazidima no implica de que sea resistente a ceftavibactam. Todo lo contrario, el avibactam le restaura su función y eso es importante. ¿Para qué me sirve este tratamiento? Bueno, es de amplio espectro. Me sirve para las beta-lactamasas de clase A, las de clase C y algunas de clase D, como ya vimos. Pero no es activo contra las metalo-beta-lactamasas, ¿sí? Eso es importante. No es activo frente a las metalo-beta-lactamasas. Para el resto sí. Acá lo tenemos un poquito más más ampliado. Tiene actividad frente a las BLE, tiene actividad frente a las AMC,
Tiene actividad frente a las KPC y frente a las enterobacterias productoras de OXA y frente a algunas pseudomonas aeruginosas resistentes. Vamos a ver más adelante que no es el tratamiento de elección, la ceftazidima avibactam para las pseudomonas multiresistentes, sino que hay otro antibiótico que se llama ceftalozano tazobactam, que es el que mejor cobertura tiene para estas pseudomonas multiresistentes. Pero sepan que se podría utilizar. De acá lo importante es que no tiene cobertura frente a anaerobios. Los anaerobios más importantes y de relevancia clínica para nosotros, como son el Clostridium, el Bacteroides, sí sirve para algunos de la boca, Peptostreptococcus, Prevotella, pero no tiene una cobertura para anaerobios. Entonces, por ejemplo, cuando lo pongamos para una infección intraabdominal, nunca lo vamos a poner en monoterapia, sino que lo tenemos que poner asociado, por ejemplo, al metronidazol, ¿sí? Para aumentarle la cobertura a los anaerobios, ¿sí? No, tiene alguna cobertura sobre algunos anaerobios, pero no los específicamente que están a nivel abdominal. Entonces siempre, y de hecho los estudios pivotales que ahora vamos a ver, están hechos con metronidazol justamente por eso, por el tema de la cobertura. Siempre. Bueno, se administra por vía endovenoso y está aprobado para las infecciones urinarias complicadas, incluyendo la pielonefritis, infecciones intraabdominales en combinación con metronidazol, neumonías intrahospitalarias, incluida la neumonía asociada al ventilador, y otras infecciones que obviamente son difíciles de tratar. Ahí está la dosis, esto yo después se lo dejo, no vamos a perder tiempo en esto. Se elimina por vía renal, no tiene metabolismo hepático. Este es del cuadernillo de la SADI, lo último actualizado, cómo se corrige cuando el paciente tiene falla renal. Y estos son los estudios de eficacia terapéutica que demostraron justamente que el ceftriaxone es un antibiótico adecuado para estos focos infecciosos. Para las infecciones urinarias está el Recapture 1 y el 2, en el cual compara ceftriaxone con doripenem, que era la mejor terapia disponible en ese momento. Y la guardia la llave por una medicación de un paciente que bajaron. Por no, no nos dieron ni solo una medicación, le pusieron una polla, ¿no? Está en el teléfono de la. ¿Qué medicación? ¿Te acuerdas? Solo aquí solo se le puso piperotina tazobactam. Por ahí es el antirretro del paciente. No, por una medicación para la tuberculosis, dijeron. Ah, no tiene indicación de tuberculosis. No tiene sospecha tampoco de tuberculosis. ¿Te fue? Decir que no tiene indicación, ¿no? Me dejaron un bombón, perdón, yo estoy acá. Buenísimo. ¿Qué? ¿Tenía poco? Sí. Por favor, dice detrás. Ah, yo pensé que era todo lo mismo. No, tenías poco, está buenísimo. Está buenísimo, Mari, gracias. Aprobado. En el cual, bueno, se comparó ceftriaxone versus doripenem y se vio que estos eran estudios de no inferioridad, ¿no es cierto? Se vio que claramente eran efectivos ambos tratamientos. Y el reprise es el ceftriaxone versus la mejor terapia disponible en ese momento, incluyendo enterobacterias resistentes a ceftazidima, y también demostraron su eficacia. De todo esto, ¿qué es lo que me interesa? Todas estas barritas demuestran que claramente es no inferior el ceftazidima avibactam, pero en estas, que son las últimas 4, acá abajo muestran los patógenos que eran sensibles a ceftazidima, en la cual ceftazidima avibactam demuestra que es no inferior, hasta inclusive superior, y en esta eran los aislamientos que eran resistentes a ceftazidima. Entonces era lo que veníamos hablando previamente. Aunque sea resistente a ceftazidima, el avibactam le aporta esa recuperación de la función a la cefalosporina, ¿sí? Bueno, para infecciones intraabdominales están otros estudios, siempre asociado con metronidazol, lo comparan con la mejor terapéutica disponible en ese momento, todos son estudios de no inferioridad, todos demostraron claramente que eran eficaces. Y hoy por hoy también se lo utiliza en bacteriemias, cada vez hay muchos más estudios que se utilizan en bacteriemias. Obviamente cuando uno no tiene opciones terapéuticas disponibles, tiene que utilizar siempre lo que tiene a mano. Es una medicación cara. Como efectos adversos genera pocos, pero los más frecuentes son los hematológicos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que hacerle controles frecuentemente. De hecho,
vieron que los efectos adversos se clasifican en si son frecuentes o no son frecuentes por si tienen más o menos de 10% en esa frecuencia. Entonces los hematológicos tienen más del 10% en la frecuencia de efectos adversos. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? La anemia hemolítica. Entonces hay que evaluar todo eso en el paciente. Este es un estudio publicado en el International Journal of Antimicrobial Agents en el año 2022, cuyo primer autor es Lorenzo Honorato, que evalúa la eficacia de ceftriaxone en monoterapia o en combinación con otro antibiótico para bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos, ¿no? Es una revisión sistemática, Medline, Cochrane, hasta el 2019 en 3 países diferentes, cuyo objetivo primario era evaluar la mortalidad entre los dos grupos, terapia con monoterapia o terapia combinada, y lo que se evaluó es que no se encontraron diferencias significativas tanto en cura microbiológica y en mortalidad. Por lo tanto, al ceftriaxone no hace falta asociarlo a algún otro antibiótico, sino que por sí solo es efectivo, ¿sí? Este es uno de los primeros estudios que sale del ceftriaxone asociado al Aztreonam, para el tratamiento de las bacteriemias por enterobacterias productoras de MBL. Acuérdense que el ceftriaxone no era un antibiótico que se utilizaba para las MBL, era una de las pocas indicaciones para las cuales no se utilizaban. Pero cuando se combina con el Aztreonam, ahí sí le otorga una eficacia para este tipo de gérmenes y sus resistencias. Entonces, este es un estudio observacional y prospectivo en Italia y Grecia de 102 pacientes con bacteriemias, ¿sí? por enterobacterias productoras de MBL. 82 eran la variante Nueva Delhi y 20 eran la variante BIM, y probaron diferentes antibióticos activos frente a estas enterobacterias. Estaban colistin, tigeciclina, fosfomicina y Aztreonam. Si uno probaba la sensibilidad solamente del Aztreonam, fíjense, de los aislamientos de BIM y de Nueva Delhi, solamente el 50% eran sensibles a BIM y el 7,3% eran sensibles a Nueva Delhi. Pero cuando se la asociaba a ceftazidime y avibactam, todos los aislamientos eran sensibles. Ustedes acuérdense, hay antibióticos que uno los puede asociar y no genera ningún tipo de efecto. Hay antibióticos que uno los puede asociar y generar una sinergia entre antibióticos, y otros que pueden generar antagonismo, inclusive. ¿Cuál es el ejemplo que se les ocurre a ustedes de antagonismo entre dos antibióticos? ¿Cuál sería un ejemplo de sinergia? ¿Cuál sería un ejemplo de neutralidad y un ejemplo de antagonismo? ¿Qué se les ocurre? Antibióticos ¿qué genera? Sinergia. Perfecto. Quiero decir lo contrario yo. Ceftriaxone Ampri por el tema de una endocaritis por enterococo, por ejemplo. Perfecto. Ahora, ¿cuál genera antagonismo, por ejemplo? Bien, y Con un antibiótico. Yo en realidad me imaginé que potencian efectos adversos, pero no sería lo mismo, ¿no? no. también pensé en Rifa, ¿no? Estoy pensando por mecanismo de acción. ¿Alguna? Igual Boricorrifa estaría bien. O sea, interactúan a nivel de... Con el dolute, eso con dolute, o sea que hay que darle, o sea, no es un antagonismo en sí, pero o sea, disminuye el clearance, entonces hay que darle. Le baja el efecto, sí. Ese sería un ejemplo. Perfecto. Bien, ¿qué otro ejemplo? ¿Entre antibióticos? Puede ser antirregueto, puede ser. Es decir, antibióticos, ¿se acuerdan? ¿Alguno? Tetraciclinas con un beta-lactámico. Tetraciclinas con beta-lactámicos. Sí, a veces de hydroxyceftriaxone, no son los soportes. O sea, disminuye los niveles de la eficacia de la doxiciclina. De la doxiciclina, perfecto, ¿qué otro? Temesa rifa. ¿TMS rifa? No, se puede. ¿Estás segura? Rifa, sí, entiendo que... Lo vimos en la guía de Stanfilo. Linda rifa, exactamente. Pero Linda. la rifa también. También Había un mencionaba. estudio que le decía que como que la rifa disminuía el efecto del TMS. Del TMS. Y a veces uno tiene que usar dosis más altas justamente para compensar. Bien. Sí.
Es más, hay estudios de que linda rifa para bacteriemias con estáfilo donde lo que hace es aumentar la toxicidad Claro. y baja, y aparte baja los niveles terapéuticos. Sí, la rifan. Entonces, a veces puede pasar, Claro, sí. a veces puede pasar que uno tiene dos antibióticos y los informa como resistentes, pero cuando vos los unís, haces sinergias entre esos dos antibióticos, se restaura la sensibilidad. Eso se llaman curvas de muerte. Y sí, a veces vos no tenés opciones en tu antibiograma para ponerle acá, ¿no, Mari? Sí, 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 sí. Soy ahora. Ahora. Sí. Mucho me podía- Gracias, Mari. Gracias. Si no tenés opciones, le pedís a la bacteriola, se puede combinar antibióticos para lograr, obviamente, lograr una sensibilidad. ¿Sí? Bueno, y entonces evaluaron, el objetivo primario era evaluar la mortalidad a los 30 días de esas bacteriemias por enterobacterias por MBL en combinación de ceftibactam y aztreonam versus otras drogas activas, otras combinaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que vieron? ¿Qué otras combinaciones habían? Habían combinaciones de 2 drogas, habían combinaciones de 3 drogas, por ejemplo, colistin tigefofo, colistin mero, fofomicina aminoglucósidos. Bueno, evaluaron la comparación entre esos grupos. ¿Y qué vieron? Vieron que con respecto a la mortalidad a los 30 días, el grupo tratado con ceftibactam y aztreonam tenía menor mortalidad, francamente menor mortalidad que la terapia combinada del 19% al 44%, un montón. Pero aquellos que estaban tratados con colistin, inclusive eran los que peor les iba. Tenía una mortalidad del 59%. Entonces, Por la toxicidad. exactamente, exactamente, porque obviamente si vos tenés más efectos adversos, más estadía intrahospitalaria, más, exactamente, más el sodio que le metes con esto. entonces, claro, bueno, todos los antibióticos tienen efectos adversos, pero estos pacientes son pacientes críticos, entonces se les suma eso. Entonces, bueno, dijeron, ojo, ceftibactam, excelente, es hasta inclusive superior a otros tratamientos, pero tratemos de evitar el colistin, ¿sí? Y lo tomaron al ceftibactam y el aztreonam como factor protector de estos pacientes. O sea que hoy por hoy tenemos una bacteria por una enterobacteria MBL, el tratamiento de elección es ceftibactam aztreonam, ¿sí? De ahí para abajo. Cuando tenés el informe, o sea, en la práctica, cuando tenés el informe de paciente que tiene una microorganismo súper resistente y te dice, por ejemplo, no sé, resistencia a ceftoxima-bivactam, pero Claro. abajo te dice Sinergia sinergia positiva. Astronama-bivactam positiva o sinergia Astronama-bivactam negativa y ahí corres. Y ahí Pero eso es porque, aguanta cada 8 porque y... tiene expresado, es una carbapenemasa que además es BLE. Claro, y el astronama aparte, claro, no te sirve para casos de KPC o doble, te sirve para MB. Por eso tampoco por solo posición podríamos. Correcto. Bueno, se entendió, ¿no? Tratamiento de elección. Bueno, tenemos otras drogas. No sé si en nuestra farmacia, No. pero no, el optimista Iba a de venir el Ceptal. no, ni van a venir. Iba a venir Ceptalazano Tazo y se pidió Inirrela. Uno lo que puede hacer, que se lo vi en otro lugar, es pedirlo como uso compasivo. Sí, eso hicieron con Ceptalazano Tazo. Y como uso compasivo, por ejemplo, acá dicen que ¿qué sería uso compasivo? Para una persona que no tiene No más tiene opciones, otras opciones. y tú lo pides como donación, Claro. si es que tu hospital no lo puede comprar. Ceftarolina no, sé que no, ceftorozano. En el ámbito privado tampoco hay. Sí. Sí, en el ámbito privado, ceftarolina. Todas estas las tenés. ceftorozano, ahí. Ceftobiprole, pero no, No, pero no los vas a pidiendo. usar. No es ámbito privado. no es tan privado. No los vas a usar. No. De hecho, no había, ahora no sé cómo, no había cefepime en ese momento. Nunca lo he tenido que usar. Yo lo usé para un neutropénico sin foco y como no había, no le pusieron nada. Así. Sí, eso pasa. Sí, sí. Ay, no. Claro, no había, no me dijeron, che, no hay, a ver, le podemos poner tazo. No hay, listo. No lleva nada. Me hizo un paciente con PMS y sulfapiri porque yo les daba a suspender y ellos se lo volvían a poner. Y de citopenia y de lumbrix. Bueno, entonces estas son cefalosporinas de quinta generación, ¿sí? Ceftarolina, ceftalozano y ceftobiprole.
¿sí? La ceftarolina a mí me gusta bastante, no la utilizamos tanto. A ver, es un antibiótico muy bueno, pero el concepto que tienen que tener ustedes es que se usa para Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? Van a ver que tiene cobertura para bacilos gram negativos, obviamente para todo lo que ustedes quieran, pero aureus metier, esa es la indicación hoy en día de la ceftarolina, ¿sí? Y a comparación de otros de los antibióticos que vamos a ver ahora, esta cefalosporina de quinta generación tiene cobertura para enterococos. El enterococo es un germen que uno nunca sabe, a veces este lo cubre, este no lo cubre, bueno, la ceftarolina lo cubre, ¿sí? Se administra por vía endovenosa, puede generar falla renal y las indicaciones hoy por hoy más frecuentemente son las infecciones graves por Aureus metiere. Esto incluye principalmente bacteriemias, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Europa se utilizan infecciones de piel y partes blandas, osteomielitis, endocarditis, neumonía, se utiliza en otras cosas, ¿sí? Ellos tienen la disponibilidad, la utilizan. Este es un estudio publicado en el 2022 en el Open Forum Infection Diseases. Es un estudio de cohorte multicéntrica en el cual evalúa el tratamiento con ceftarolina versus daptomicina para bacteriemias por Aureus metiere, ¿sí? Cuyo objetivo primario era evaluar la falla del tratamiento, que era definida por la mortalidad a los 30 días o bacteriemia persistente por más de 7 días o recurrencia de la bacteriemia dentro de los 60 días de finalizado el tratamiento. Y como objetivo secundario era la readmisión por bacteriemia por Aureus metiere y el perfil de seguridad, ¿no? Establecieron una expectativa de fallo, que es lo habitual para un Aureus metiere, que es entre el 20 y el 30%. Reclutaron 270 pacientes, dentro de los cuales 83 correspondían al grupo de ceftarolina y 187 al grupo de daptomicina. Eran pacientes graves, claramente, y los focos más frecuentes eran el endovascular, en un 35%, fundamentalmente endocarditis, piel y partes blandas, osteoarticular y catéteres vasculares. Estos pacientes claramente inicialmente no recibieron ceftarolina o daptomicina, sino que la mayoría recibieron inicialmente vancomicina, y cuando se obtuvo el desarrollo de Aureus metiere, ahí se hizo el cambio a ceftarolina o daptomicina. ¿Y qué es lo que vieron? Uy, se agarré de cosas. Entonces tenían primero banco. Primero banco, Sí. es como un tratamiento empírico Sí. al paciente. Vamos a dar cuenta, ceftriaxona banco, cefepime banco, pipertazo banco. Cuando estos pacientes tuvieron el desarrollo de un Aureus metiere, que eso fue a las 48-72 horas, ahí se abrieron las dos ramas. Uno fue para ceftarolina y el otro fue para daptomicina, ¿sí? Y lo que vieron es que no hubo diferencias significativas entre, no se ve muy chiquito esto, les digo yo, no hubo diferencias significativas tanto con ceftarolina o daptomicina para ninguno de los objetivos primarios, pero sí hubo específicamente para los objetivos secundarios, fundamentalmente los efectos adversos que fueron mayor para ceftarolina, ¿sí? Cuando uno hace como una discriminación un poquito más importante de acuerdo a los focos infectológicos, llamativamente los pacientes que se trataron con ceftarolina le fue mejor en foco endovascular, fundamentalmente endocarditis y foco óseo. Qué raro. Cuando uno piensa que la daptomicina es muy bueno para hueso y también para endocarditis, bueno, con ceftarolina les fue mejor inclusive, ¿sí? Así que como para tenerlo en cuenta si en el momento tenemos alguno de estos pacientes. Y las dos Igual pero opciones comparado con endovenosa. banco. Daptomicina a una dosis de 10 miligramos kilo, obviamente. A veces uno se puede utilizar una dosis un poquito más alta, 12 miligramos, y ceftarolina 600 cada dos. Y comparado Hay opción con bioral, banco, ¿Ceftarolina versus banco? Sí, gana banco. ¿ves? Pero lo va como tóxico. Claro, Pero gana banco en que en aclaramiento de bacterias. Pero tienes que pensar como que si hay fallo Ajá. de tratamiento. Claro, Como esto es, en realidad, ceftarolina no es primera opción, primero por la banco es muy barata a comparación de la ceftarolina, obviamente. Esto es tratamientos de segunda elección. Así de cuenta cuando o tenés una cima banco de 1,5 o 2, o cuando ya, no sé, le pediste los hemocultivos de control,
a este paciente y no hizo aclaramiento de la bacteria. Entonces tiene que estar pensando en un tratamiento alternativo. ¿Sí? Claro. Nunca ceftarolina de primera opción. Excepto que estés en Europa. O sea, sí está demostrado que es mejor. Si tuvieras la opción de cetralina, Tiene menos efectos adversos, menos estadía intrahospitalaria, pero aclara mucho más rápido con la vancomicina. y lo otro cosa Con SIMS bajas. Con SIMS altas no, obviamente. ¿Eh? ¿Y no se puede hacer con un intensivo? Es que en realidad es lo que se está intentando hacer hoy, ¿eh? En realidad con las bacterianas por áureo, hacer un tratamiento combinado desde el inicio y cuando uno ya aclara, obviamente, ahí ya se lo deja con monoterapia. Pero en este caso no es la opción banco ceftarolina, sino que sería banco dapto o LINE, la guía británica es la única que incorpora el Inesolid dentro de los tratamientos para para el Aurium-ETR, teniendo en cuenta que el Inesolid es bacteriostático. ¿Eh? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero hoy por hoy, viste, vieron inclusive en el webinar de SADI que decía hay que pedirle hemocultivos cada 24 Una horas. locura. Es una locura, pero se hace. Y de hacer, Es una incluso locura, si claro. el siguiente era negativo, hacer de vuelta por si tenías un fenómeno de skip bacteremia. Claro, y, claro. Uno negativo no te asegura de que Yo le estoy que haga un metiendo clean más etapa en break. la cabeza. Lo que propone es dapto. Correcto. O sea, para si tienes endocarditis, el tratamiento de elección es Dapto. dapto. Pasa que es difícil que te aprueben dapto de entrada Sí. para una endocarditis. Sí. Bueno, pasa que Enasinovich es uno de los pioneros en la utilización de daptomicina para Aureus-MTR y él tiene un gran caudal de pacientes con endocarditis ahí en el ICVA. Entonces tiene muchos estudios hechos. Eh, si le preguntás, no sé, a Fowler, le preguntás a Esteban Nanini, ¿me entendés? Y eso cada uno tendrá su librito abajo, pero este tipo tiene eso. Y esta es la utilización temprana de un esquema basado en ceftarolina, la combinación de antibióticos para justamente Bacteremia por aureus metier. Es un estudio que no tiene tanto peso porque es un icocentro, es un estudio retrospectivo, tiene bajo nivel de evidencia, pero es reciente, es de ahora de enero del 2025, publicado en una excelente revista, que es el Annals of Clinical Microbiology. Así que por eso me llamó la atención. Este eran pacientes con bacterias por aureus metier, fueron tratados con una combinación de ceftarolina y habitualmente otro agente, ¿no? Daptomicina o vancomicina, desde el inicio. Y lo que evaluaron fue la erradicación microbiológica, bacteriemia persistente, mortalidad a los 30 días, recurrencia de la bacteriemia en los 90 días y el tiempo para lograr una respuesta clínica. ¿Qué vieron? Se los digo yo, ¿sí? Como conclusión, el inicio temprano de la terapia combinada con ceftalolina no fue mejor que la monoterapia para bacteriemia por aureus metier. Es decir, el abanco es una excelente droga. Es una excelente droga. Tiene muchos efectos adversos y depende del paciente. Si vos tenés un paciente dialítico, y no va a ser una excelente droga. Si vos tenés un paciente hiperobeso, un índice de masa corporal de 40, y no va a ser una buena droga. ¿Eh? Si está tomando una medicación, otra medicación nefrotóxica, y no va a ser una buena droga. Entonces, ahí es donde uno tiene que utilizar otra alternativa. Pero el tratamiento combinado, por lo menos acá, no mostró que era efectivo. Terapia combinada con ceftarolina. Esto es ceftarolina banco o ceftarolina dapto. Sí, no mostraron que fuera mejor a la monoterapia ¿Monoterapia con qué? con ceftarolina. Ceftarolina. Exactamente. Ok, ok. ¿Eh? Desde el inicio era este. Desde el inicio. El otro era banco inicialmente y después se separaba. ¿Eh? Que eso también está sesgado. Porque vos le estás dando banco, que Ya es le el diste tratamiento banco. de elección. Sí, bueno, mejor con esta. Claro, no lo sabés. No lo sabés, ¿viste? Muy bien. Vamos a ver la última y ya después lo vamos a comer. Y si quieren la pasamos para más adelante. Este es eftalosanotas. Esta es otra droga que la verdad que es una droga muy importante, obviamente. Sirve para bacilos también es una cefalosporina de quinta generación, obviamente. Es efectiva para las enterobacterias, tanto para las Noble, para las Ble, para las AMC, pero fundamentalmente se utiliza para las pseudomonas multiresistentes. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Pseudomonas multiresistentes que no tenemos tratamientos con otros antibióticos.
no sirve para KPC, no sirve para otras MBL, no sirve para otros bacilos gram negativos no fermentadores. Acinetobacter, Stenotrophomona, Burkholderia, no sirve. Es para Pseudomonas, ¿sí? Obviamente, si vos tenés un bacilo gram negativo sensible, no le vas a poner un ceftalozanotazo, ¿se entiende, no? O sea, vas a proteger esa droga para que las bacterias no se hagan resistentes en un futuro. También se administra por vía endovenosa, tiene eliminación renal, como todas las que vimos hasta ahora. Y las indicaciones son iguales que el ceftriaxona. Infecciones urinarias complicadas, infecciones intraabdominales asociadas con metronidazol, como el ceftriaxona, porque no tiene buena cobertura para los anaerobios. Y las neumonías intrahospitalarias, incluyendo la neumonía asociada a ventilador. Les dejo la corrección en falla renal. Estos son los estudios pivotales en los cuales, bueno, compara con levofloxacina, claramente le iba a ganar, es superior el ceftalozano. Y en el otro, en el SPECT de infecciones intraabdominales complicadas, lo compara con meropenem, en la cual se vio que son similares, es decir, es un estudio de no inferioridad, uno versus otro, pero mostraba una excelente cobertura para la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, O sea, si tienes una pseudomonas multiresistente, ya tendría que ser resistente a mero. No ¿O necesariamente. por qué? no, porque Sí, vos hacerle. podés tener una... Viste que vos tenés enterobacterias que pueden ser solamente resistentes a mero y sensibles a IMI. Ah, porque tiene mecanismos de resistencia diferentes. La definición es que sea resistente a 3 grupos de drogas que comúnmente es sensible a la Pensé que pseudomonas. la decías como que era resistente a todas las opciones conocidas. Sí, obviamente si tenés resistencia a todas las opciones conocidas, no vas a tener otra opción. Exactamente. Si vos tenés la posibilidad de ponerle pipertazo, le vas a poner pipertazo, ¿se entiende? Antes de utilizar un ceftalozanotazo. Si tenés la posibilidad de poner ceftriaxona, le vas a poner, perdón, cefepime, le vas a poner cefepime. ¿Sí? ¿Por qué no ceftriaxona para una pseudomonas? No sé qué son. Es resistente. Resistente. Ah, No lo puedo. No puedo. No tiene cobertura. ¿Sí? El Ceftriaxona, ertapenem, por ejemplo, sirve. Entonces sería, por ejemplo, si vos tenés, te serviría en caso de resistencia a tetracilina, Softam, o sea, si es productora de BLE, si es Sí. productora de AMP. Ahora, si es productora de carbapenemasas, ahí ya Si es queda productora atrás, de AMC, vos tranquilamente le podés poner pipertazo. Entonces, le puedes poner un Claro, bueno, pero me ¿sí? refiero a Si es que- productora de BLE, le puedes poner, y es sensible a pipertazo, le podrías poner pipertazo. ¿Eh? si es resistente a pipertazo. Si es resistente a pipertazo, tenés la opción de lo que le sigue, los carbapenémicos. Sí. Pero Ahora. siendo resistente a carbapenémicos, ¿te sirve? Sí, porque obviamente esta es una cefalosporina de quinta generación. Claro. Ah, perdón. Este es vos vas como en escala, ¿viste? Del Sí. el menos O sea, es espectro. productora de KPC, bueno, ahí no puedes usar No. los carbapenes. Ahí podrías usarlo en caso de que fuese sensible. Ahora, Mira. los MBL ya no. Mira, Igual los mecanismos de resistencia a la pseudomonas no siempre son mediados por enzimas. no presenta actividad frente a KPC ni MBL. KPC. ¿Está? En el caso del O mero sea, era pero un... si fuese una OXA, Si fuera una OXA, sí. una OXA sí. Una OXA, sí, exactamente. pero ponle aquí esta, el año pasado de resistencia a gram negativos, lo pone como la mejor opción que tienes para pseudomonas. Es la mejor. Y después sigue el cefirocol, que el Claro. cefirocol es como... Sí, ajá, no va a también. llegar. Es que tiene mucha cobertura para ¿Ustedes otros. tienen cefirocol? Del tiene dolipenem. ¿Tienen Sí, doripenem? él está también me sentí Y sí, está bueno. Es para pseudomonas. Es para Pero no pseudomonas. KPC ni MBL. Correcto. Sí, te serviría para BLE Sí. o te serviría para... Que claramente no lo para- utilizarías para BLE. No No, utilizarías no, porque no. tenés un carbapenémico. Ahora, hay Pero lugares me genera duda de en Sí. qué caso sí lo usaría. Lo en usaría pseudomonas multiresistentes. Esa es la Ok, indicación. pero no KPC ni MBL. O sea, está hecha Claro. esta droga para pseudomonas multiresistentes. Así como ceftarolina está hecha para aurimetiarre, el cefta lozano tazobactam, pseudomonas multiresistentes. Ok. ¿Sí? Es así. Para después vos tenés otras opciones. Ahora, hay algunos lugares que utilizan el ceftalozanotazo como ahorrador de carbapenemes.
porque estamos teniendo cada vez más resistencia a los carbapenémicos, obviamente, viste cómo fueron aumentando a lo largo del tiempo, ya tenés el 30% de las Klebsiella. Bueno, la idea es tratar de empezar a que esas Klebsiella sean más sensibles nuevamente, ¿sí? Entonces lo utilizan como ahorradores de carbapenémicos. Y ¿Sí? te genera cobertura, el ser de quinta, ¿te genera cobertura de cocos gramos positivos? Sí, 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 pero no pero no lo vas a Pero no utilizar. SAMR. No SAMR, No no, SAMR. no SAMR, no. No. Sí. Y de los anaerobios, similar al ceftriaxona. Mm. ¿Eh? Es decir, te cubre prebotela, streptococcus, pero no te cubre bacteroides ni clostridium. Claro, ¿Eh? Entonces, foco abdominal, acordé siempre igual que, independientemente que vos tengas un rescate de unas pseudomonas, ¿sí? Y usted es muy seguro que no va a tener un anaerobio, bueno, ahí le tenés que poner metronidazol, ¿sí? ¿Usamos pipertazo o no usamos pipertazo? No, porque el tazo pipertazo ya ¿El le, tazo? le otorga la cobertura, obviamente, para estos En caso de anaerobios. para ceftriaxona, bacterias. Ajá, ¿cómo? en caso de ceftriaxona, tazo. Pero tampoco con Ese que te pipertas dije recién. poniendo Claro, por eso. Clostridium, maní. Te dijo no, agregarle metro. Claro. Pues no cubre bien No bacterias. quería O sea, anaerobio. con los anaerobios que dice Fabri son Clostridium, que no los cubre No con los nada cubre. de eso. Y el Y los bacteroide grandes- fragilis, Claro. fundamentalmente. ¿Eh? El fragilis, fundamentalmente, que es los que vas a encontrar a nivel. Sí, Sí, surfactam sí. 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 Y el metro también. Metro también. Ajá. Y el tazo. El tazo también. Tazo también. Ujú. Ok. Perdón. No, no, está bien. Y la Igual clinda también, pero hay resistencia. Sí. ¿Eh? Hay resistencia. ¿Sí? Pero son bacterias como problema, y si te fijas en las guías de infecciones abdominales te habla bien del bacteroides y habla de enterococo. Claro. Como siempre fíjate bien esas cosas que cubiertas. Sí. Sí. Esos son como gérmenes que viste uno siempre le cubre esto, no le cubre el otro. O sea, enterococo siempre pasa. Bueno, y este estudio es del. Claro. Y después Clostridium, sí. Pero si vas a poner piperta. Perdón, si Sí, 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 dale, dale. Sí, sí. Tazobactam. Se queda grabado en la memoria. Así que. Pipertazo, mira, no está el bacteroides. Ah, pipertazo no. Por eso está la opción del sulbactam con el dorlibactam, que es como un nuevo super antibiótico. Ok. No, súper Bueno, ya está, perdón. No, está bien, está bien. Estas cosas hay que saberlas. Bueno, este estudio publicado ahora el 16 de diciembre del 2024 en Lancet, ¿sí? Que evalúa la efectividad de ceftriaxona versus ceftalozano-tazobactam para pseudomonas multidrogoresistentes, que es el estudio Cactus, un estudio multicéntrico, retrospectivo, observacional, cuyo primer autor es Farm, ¿sí? Que incluyeron adultos mayores de 18 años con neumonías o bacteriemias por pseudomonas aeruginosas multiresistentes tratados con un esquema o el otro esquema. El objetivo primario era la recuperación clínica de esos pacientes a los 30 días, definido por supervivencia, resolución de la signo-sintomatología y la ausencia de recurrencia de una de estas infecciones por pseudomonas. Y el objetivo secundario es la mortalidad por todas las causas y si alguna de esas pseudomonas se hacía resistente intratratamiento. Enrolaron 420 pacientes, 210 en cada grupo. El 83% tenía neumonía y el 17% tenía bacteriemia. Eran pacientes graves, claramente. Y con respecto a los objetivos, tanto primarios como secundarios, vieron que dentro del objetivo primario, al ceftalozano-tazo le iba un poco mejor que a la ceftaibactam con respecto a neumonía y a bacteriemia, ¿sí? Y con respecto a los objetivos secundarios, que eran la mortalidad por todas las causas, vieron que no habían diferencias significativas entre un grupo y el otro grupo. Entonces ellos interpretaron que aquellos que tenían tratamiento con ceftalozano-tazobactam lograron una mejor recuperación clínica tanto para neumonía como bacteriemia versus los tratados con ceftaibactam en infecciones por pseudomonas. Pero sin diferencia. Sí, es bastante significativo. El Odds Radio. Pero con un 1 con un intervalo de confianza que te incluye el 1. Sí, que pasa por el 1. Exactamente. Exactamente. Y por ahí. Y en este, no.
No, en realidad ninguna pasa por A el mí me grupo. hacen por el Uno Este no punto pasa, 16, después no, no, a no 3, pasa no. Este es el único que pasa, el de bacteriemia, es el único que pasa por el 1. Pero tienes recuperación doble. Sí, mejor es un montón. recuperación clínica con el ceftatazo que con el Casabio. Sí, ¿Qué es más caro? no sé. No sé, Básico. supongo que el Cefta... Igual, Básico. no, No, no. Fabricio. Pero el ceftalozano no te conviene porque estás comprando un solo antibiótico, en cambio del Ceftavi lo puedes usar para muchas cosas. Esto es lo que se evaluó del otro lado y por eso pidieron Claro, Ceftavi Casabio, cuando lo hicieron. lo puedes usar con Astronam y te Claro. sirve, claro. Exacto. Y era Más muchísimo que- más útil. Básicos ahorita. Básico. Bueno, Fabricio. perdónenme. Eso Queda es pregunta para el que hace la charla. de planta. Claro, claro. Bueno, se entendió. Ceftalozano tazobactam mejor para pseudomonas. ¿Sí? Bueno, frenamos un poquito acá. Dale. ¿Sí? Dale. Pero se me va a acabar el Meet también. Dale. El martes, no, el lunes, si quieres seguimos. Dale. Queda imipenem relevactam y queda astronam. ¿Sí? Quedan esos dos.